Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Esta semana conoceremos la verdadera historia, misteriosa y apasionante, de una niña que vivía junto a su familia en su gran burbuja de lujo, ignorando los problemas económicos de su gente, su posterior asesinato y posible y asombrosa aparición después. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá, con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, la verdadera historia de Anastasia. Bienvenidos al Rincón de las Historias, Audiomisterios. Anastasia Nikolayevna Romanova nació el 5 de junio de 1901 en el Palacio Peterhof, en San Petersburgo, el Imperio Ruso. Su padre, Nikolai Alexandrovich Romanov, el emperador de Rusia, Nicolás II, el último zar de la Rusia imperial, y su madre, Alejandra Fododarovna, gran duquesa de Rusia. Se sintieron decepcionados al nacer ella, por ser la cuarta hija, después de sus hermanas Olga, Tatiana y María, ya que querían un heredero varón, por lo que su padre, al nacer ella, no la fue a ver hasta dar un largo paseo para asimilarlo. Le pusieron el nombre de Anastasia, que significa la resucitada, algo que cobra más sentido si se tiene en cuenta el mito de la princesa rusa que afirmaron logró escapar cuando le quitaron la vida a su familia. Cuentan que las hijas del zar dormían en catres plegables muy duros y sin almohadas, menos cuando estaban enfermas. Todas las mañanas se duchaban con agua fría y realizaban varias tareas, como la costura, vendiendo después sus labores en actos de caridad, además de tener que mantener sus habitaciones limpias y ordenadas. El pueblo ruso pasaba hambre y estaba bajo el régimen represivo del imperio, o sea, bajo el poder de la familia de Anastasia, por lo que los Romanov no eran queridos por el pueblo. A su madre la rechazaban por su carácter frívolo y por su ascendencia alemana, y creían que era una espía de ese país. Y a su padre lo apodaban Nicolás el Sanguinario, porque era un tirano, adoraba la disciplina militar, le gustaba habitar en los cuarteles y exigía un cumplimiento estricto de las órdenes, por lo que esperaba lo mismo del pueblo ruso, analfabeto y hambriento. Durante las fiestas de la coronación del matrimonio con su esposa, en la Catedral de la Asunción del Kremlin, la aglomeración provocó una avalancha en la que fallecieron más de 1000 personas, y el 9 de enero de 1905, llamado el Domingo Sangriento, varios manifestantes acudieron al palacio para entregarle al monarca una lista de reivindicaciones, y la Guardia Imperial disparó contra ellos. La familia nunca se preocupó por nada, se encerraban en sus castillos repletos de lujos y totalmente alejados de la realidad de los habitantes de Rusia. En la casa llamaban a la gran duquesa por su nombre, Anastasia o Anastasie en francés, o bien Nastia, que significa la más joven, y no utilizaban el título de Su Alteza Imperial. Anastasia era bajita y vigorosa, con los ojos azules y el cabello rubio rojizo. Era una niña de gran talento que aprendía rápido, encantadora, animada, ingeniosa y traviesa. De hecho, siempre intentaba engañar a los criados y a sus profesores. Se subía a los árboles negándose a bajar, siendo muy revoltosa con los demás niños, y le molestaba horriblemente que su hermana Nina fuera más alta que ella. Junto a su hermana María las llamaban la pequeña pareja, pues pasaban mucho tiempo juntas, compartiendo dormitorio y hasta a veces vestían igual. Y Olga y Tatiana, a las hermanas mayores las llamaban la pareja mayor.
Las 4 niñas firmaban sus cartas con un acrónimo, una palabra formada por la unión de las iniciales de sus nombres, Otma. Anastasia no tenía buena salud. Padecía de un problema muscular en la espalda, por lo que le daban masajes un par de veces por semana, que no le gustaban nada, por lo que se escondía debajo de las camas y de los armarios. Y además padecía de un problema en los 2 dedos gordos del pie. Se le formaban unas protuberancias óseas en las articulaciones de la base del dedo gordo, que ocurre porque los huesos de la parte frontal salen de su lugar, una malformación llamada juanetes. La tía de las 4 hermanas creía que las niñas eran portadoras del gen de la hemofilia, que es una enfermedad que transmiten las mujeres y que en la mayoría de los casos la padece el hombre. Ocurre que la sangre no se coagula de la forma adecuada. Sin embargo, las mujeres con sangrados menstruales abundantes o el sangrado en una cirugía o parto pueden ser síntomas de hemofilia en las mujeres. Ya que María, una de las hermanas mayores, tuvo una hemorragia mientras la operaban de amigdalitis, y la propia madre de la niña tuvo que ordenar al médico que siguiera con la cirugía, ya que el hombre estaba aterrado. Por lo que pensaban que las niñas sangraban más de lo normal, y que la madre les había transmitido ese gen que podía provocarles grandes hemorragias. El primogénito del zar, Alexis, al que llamaban bebé, tenía muchos ataques de hemofilia, por lo que estuvo a punto de fallecer en varias ocasiones. Grigori Yefimovich Rasputin era un campesino analfabeto ruso de 36 años y una especie de consejero y maestro de monasterios ortodoxos, como un guía espiritual ambulante, llamados starets. Lo creían una persona santa y decía que podía aliviar cualquier dolencia, y con sus oraciones había calmado en muchas ocasiones los dolores del pequeño Alexis, con sus habilidades de sanación gracias a su inquebrantable fe en Dios. Así que las niñas lo veían como un amigo y confidente, porque así fueron criadas. Rasputín se ganó a la familia real y a buena parte de la aristocracia, por lo que manipulaba a los gobernantes del imperio. Tenía carisma, atractivo, personalidad, con una mirada fija y penetrante de ojos azules muy claros y pelo castaño. Un físico muy atractivo y una gran intuición. Era un hombre muy alto y elocuente, con un aspecto un poco tosco y grosero a veces, y era un actor muy convincente, con gran encanto. Por lo visto gobernaba desde las sombras, y lo relacionaban con varios escándalos sexuales, diciendo de él que pertenecía a una secta religiosa extraña, que le rodeaban las formas más depravadas de perversión sexual. En ellas se adoraban dioses eslavos antiguos, relacionados con la fertilidad y el deseo, y se practicaban todo tipo de prácticas sexuales y bailes, para después arrepentirse y purificar sus almas. Los de su alrededor se sentían envueltos por el impulso sexual del curandero, y se dice que incluso llegó a tener una relación con la emperatriz Alejandra, la esposa del zar Nicolás II. Toda Rusia hablaba de esos temas, y también del tamaño de su miembro viril, que decían era descomunal, ya que lo mostraba sin pudor delante de las mujeres. De hecho, se expone en el Museo del Erotismo en San Petersburgo, conservado en una solución de alcohol, y siendo su longitud de 28 centímetros y medio. En una ocasión, en otoño de 1907, llevaron a la tía de las niñas, la gran duquesa Olga Alexandrovna, a la habitación de los niños para que conociera a Rasputín. Vio cómo los niños, vestidos con sus camisones largos blancos, les caía muy bien él, y se sentían muy bien en su compañía. Y eso se notaba hasta en los mensajes que les enviaba, como si fueran telegramas donde les aconsejaba amar toda la inmensidad de Dios en esta tierra. Pero Sofía Ivanovna, una de las institutrices, se asombró que Rasputín pudiera entrar en las habitaciones de las niñas, cuando solo estaban vestidas con un camisón. Así que el padre le pidió al monje que no volviera a entrar en las habitaciones de sus hijas. Las niñas temieron entonces
que lo que había dicho la maestra molestara a la madre. De hecho, Tatiana, con 12 años, la hermana mayor, escribió: «Espero que nuestra doncella sea amable con nuestro amigo en el futuro». Y poco después, la madre despidió a Sofía, ya que ésta no veía inocentes las visitas de Rasputín a las niñas, ya que hablaba con ellas, además de abrazarlas y acariciarlas, y todo se lo contaba al resto de la familia imperial. Además, decía que las niñas no hablaban del monje cuando ella estaba delante, y encubrían sus visitas a sus dormitorios. En el año 1910, una doncella real, María Ivanovna Visniakova, acusó a Rasputín porque había abusado de ella. La zarina, emperadora de Rusia, no la creyó y dijo que todo lo que Rasputín hacía era santo. Pero la tía de las niñas, la gran duquesa Olga Alexandrovna, logró que investigaran lo que decía la doncella. Poco después, descubrieron a la chica en la cama con un cosaco de la Guardia Imperial, por lo que acabaron despidiéndola. Las habladurías y cuchicheos siguieron y decían que Rasputín había embaucado a las 4 grandes duquesas y también a la zarina, y encima el monje difundió las cartas que tanto la madre como las hijas le escribían. Anastasia le decía: «¿Cuántas ganas tengo de verte otra vez? Hoy he soñado contigo. Siempre le pregunto a mamá cuándo vendrás. Pienso en ti siempre, cariño, porque eres tan bueno conmigo. Mi querido, hermoso, mi único amigo». También se difundieron unos dibujos obscenos que describían a Rasputín manteniendo relaciones con la zarina, sus hijas y con la amiga, dama de honor y confidente de la zarina. Por lo que el zar, muy a pesar de su mujer, ordenó a Rasputín que se fuera y abandonara la ciudad durante un tiempo. Por lo que se fue a Palestina, de peregrino, con una gran fortuna y estatus social, ya que se había convertido en una especie de curandero en la corte imperial rusa. La relación entre la familia imperial y el fraile continuó hasta que le quitaron la vida el 30 de diciembre de 1916. Dicen que por su relación cercana con la zarina e influencia en las decisiones de Estado, diciendo de él que era un espía alemán, por lo que molestaba a la clase noble, y se piensa que fueron los responsables del atentado. Por lo visto, recibió un pastel envenenado con cianuro por parte de la aristocracia, pero eso no acabó con él. También le dispararon desde muy cerca a bocajarro y le golpearon en la cabeza con una pala, pero lo que acabó con él fue que lo tiraron herido al río y falleció ahogado. Rasputín predijo que si él fallecía a causa de gente de la familia real, los Romanov fallecerían en menos de 2 años. Las 4 chicas quedaron perturbadas por el fallecimiento de su amigo el monje y se abrazaron todas sentadas en un sofá toda la noche. Enterraron a Rasputín con una imagen religiosa en la que por detrás firmaron la zarina y sus hijas. En la Primera Guerra Mundial, Anastasia y su hermana María visitaban en el hospital a los soldados heridos, ya que la zarina convirtió algunos de los palacios en hospitales para ellos. Las niñas les levantaban el ánimo y jugaban con ellos, ya que eran demasiado jóvenes para pertenecer a la Cruz Roja, como sus hermanas mayores y su madre. Y cuando estalló la Revolución Rusa, en febrero de 1917, los ciudadanos estaban indignados y se quejaban del racionamiento de alimentos desde el comienzo de la guerra, por lo que estaban muy descontentos con los zares e incluso pedían que el zar dimitiera. Por lo que durante días hubo revueltas y altercados frente al palacio, hasta soldados rusos empezaron a desertar uniéndose a las fuerzas revolucionarias. Así que Nicolás II renunció al trono en su nombre y en el de su hijo, Alexei, designando a su hermano como sucesor, el gran duque Miguel Romanov, que al ver que el pueblo se negaba a tener otro Romanov y de que no tendría apoyo, renunció a su título al día siguiente de su nombramiento.
dejando a Rusia por primera vez en su historia sin una monarquía, y acabando con la dinastía Románov después de haber gobernado 300 años. Por lo que se formó un gobierno provisional, que dejó a la familia bajo arresto domiciliario. Como las fuerzas bolcheviques, que eran un bando dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, estaban cerca del gobierno provisional, llevaron a la familia a la ciudad de Taboska, en Siberia, y cuando los bolcheviques controlaron la mayor parte de Rusia, los trasladaron a la casa Ipativ, la antigua casa del gobernador, situada en la ciudad rusa de Ekaterimburgo. Anastasia, presa del nerviosismo y desasosiego, escribió a un amigo: «Adiós, no te olvides de nosotros». En sus últimos meses de vida, Anastasia intentó llevarlo lo mejor posible. Organizaba juegos para entretener a sus padres, montaba actuaciones para hacerlos reír, a pesar de la preocupación por su hermano enfermo, la soledad y la tristeza. Los guardias de la casa recordaban a Anastasia como una chica muy amigable y llena de alegría, y un diablillo encantador, traviesa y que pocas veces se la veía cansada. Le gustaba hacer números cómicos con los perros, como si estuvieran en un circo. Otro guardia dijo de ella: era ofensiva y una terrorista, y sus comentarios causaban tensión entre los soldados. El 17 de julio de 1918, la policía secreta bolchevique, por orden de Yakov Yurovsky, un revolucionario ruso de origen judío, con una ejecución extrajudicial, un pelotón de fusilamiento, le quitó la vida a toda la familia. Y al tomar el poder los bolcheviques, Rusia entró rápidamente en una guerra civil. Por lo que las negociaciones para la liberación de la familia imperial con el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos, denominación oficial del Ejército de la República Socialista Soviética, se detuvieron. Y el progreso de la Guardia Blanca, formada por fuerzas nacionalistas contrarrevolucionarias rusas, dejaba a los rojos en una situación inestable, y sabían que caerían por la mejor preparación de los blancos. Y cuando estos llegaron a la ciudad, la familia imperial ya había desaparecido, y solo encontraron efectos personales de la familia en un pozo, Ganinayama, una fosa de 9 metros de profundidad, en la mina Cuatro Hermanos, al norte de Ekaterimburgo, una ciudad rusa. Según el informe de los hechos de Yakov Yurovsky, el revolucionario ruso de origen judío que envió después de la ejecución a sus superiores bolcheviques, la noche de la ejecución despertaron a la familia y les mandaron vestirse. Cuando preguntaron el motivo, les contestaron que les iban a trasladar a un nuevo sitio por su seguridad, ya que estaba cerca el ejército blanco y podía haber mucha violencia. Cuando se vistieron, llevaron a la familia y algunos sirvientes, como al doctor, una doncella, el cocinero, un lacayo y al perro, y los bajaron a uno de los sótanos de la casa, diciéndoles que esperaran con la excusa de que les iban a hacer una foto antes de marchar. Poco después, entraron los ejecutores y, levantando el arma, le dijeron al zar que el pueblo ruso lo había condenado a muerte, disparándole un tiro en la cabeza. Cuando cayó al suelo, la zarina y su hija mayor Olga hicieron el signo de la cruz, pero los ejecutores les quitaron la vida en la primera ráfaga, disparándoles en la cabeza también. Al resto de la familia imperial los aniquilaron con la siguiente descarga, menos a la criada de Alejandra, que sobrevivió. Así que la remataron a golpes con la bayoneta contra una de las paredes del sótano, al intentar protegerse con una almohada llena de joyas y piedras preciosas. También escribió que Anastasia y María fallecieron acurrucadas contra una pared con las manos en la cabeza, y que algunas de las balas quedaron incrustadas en los corsés de algunas duquesas, porque las chicas habían cosido en sus vestidos las piedras preciosas y las joyas para evitar que se las quitaran, y éstas habían servido de armadura contra las balas.
La ejecución se suponía debía ser rápida, pero duró alrededor de 20 minutos. Tras la ejecución de la familia imperial, en 1922 se creó una habladuría, la posible supervivencia de Anastasia, causada, según parece, por Anna y Andersen, que la encontraron 2 años después de la matanza a punto de quitarse la vida en el puente del río Spree, en Berlín, al este de Alemania. La internaron en un psiquiátrico y años después afirmó ser la duquesa Anastasia, por lo que se creó el rumor de que Anastasia había sobrevivido y que se había hecho pasar por fallecida entre los cuerpos de su familia, y que pudo escapar con la ayuda de un guardia que la rescató al ver que aún estaba viva. Hubo muchos rumores de la supervivencia de Anastasia. Por lo menos 10 mujeres más dijeron ser ella. 2 chicas encontradas por un sacerdote en los Montes Urales, una cordillera montañosa, frontera natural entre Europa y Asia, que decían llamarse Anastasia y María, y que vivieron como monjas hasta que fallecieron, enterrándolas como las hermanas Nikolayevna. En 1918, una princesa, esposa de un primo lejano de Anastasia, contó que durante un corto encarcelamiento en Peam, una ciudad de Rusia, a orillas del río Kama, cerca de los Montes Urales, un guardia trajo a su celda a una chica que decía llamarse Anastasia Romanova, y al preguntarle si era la hija del zar, el guardia se la volvió a llevar. De hecho, hubo más testigos que dijeron haber visto a Anastasia, a sus hermanas y a su madre en Peam, aunque no hay evidencias y se cree que pudo ser solo un cotilleo. Más serio es el informe de unos historiadores que dice que 8 testigos vieron en septiembre de 1918 a unos guardias armados capturando a una chica que intentaba escapar de un andén, de una estación en Peam. Uno de esos testigos era un médico que trató a la chica después del suceso, y ésta le dijo: «Soy la hija del soberano, Anastasia». Y los testigos que la vieron la identificaron cuando los detectives del Ejército Blanco le enseñaron fotos de la duquesa. También en Bulgaria, en 1953, un presunto miembro de la Guardia de la familia imperial rusa le contó a un chico que estaba recuperándose junto a él en el hospital que había llevado a Anastasia y a su hermano Alexis a su pueblo natal, cerca de Odessa, una ciudad de Ucrania, siguiendo órdenes del zar. Llevó a los niños en barco hasta Alejandría, una ciudad del norte de Egipto, y que estos vivieron en una ciudad búlgara con nombres falsos, ella haciéndose llamar Eleonora Albertovna Kuga y falleciendo en 1954. También se dice que la princesa escapó hacia la Argentina. En 1991, los restos que se cree corresponden a los de la familia imperial fueron desenterrados de una fosa común, que aunque la habían descubierto en el 79, las autoridades comunistas que gobernaban Rusia lo mantuvieron oculto. Por lo que una vez abierta la tumba, descubrieron solo restos de 9 personas en vez de 11. Los del zar, la zarina, Alexis, las 4 duquesas, el doctor de la familia, su criado, el cocinero y la criada. Por lo que faltaban los de Anastasia y Alexis, ya que ninguno de los cuerpos presentaban signos de inmadurez, como vértebras no del todo desarrolladas o ausencia de muelas del juicio. Nunca se averiguó realmente quién era Anna Andersen, ya que parecía saber muchas cosas sobre Anastasia, que por lo visto solo la duquesa podía saber. Hasta algunos familiares de los Romanov creían que podía ser la duquesa, aunque otros no estaban tan seguros. Y ese fue el juicio más largo de la historia de Alemania, ya que empezó en 1938 y no se cerró hasta 32 años después, en el año 1970, que se dictaminó que no había pruebas suficientes para demostrar que Anna y Andersen fuera la gran duquesa.
Anne falleció de neumonía en 1984, incinerando su cuerpo, y 10 años después, en el 94, utilizando muestras de uno de sus pañuelos encontrados en el hospital y la sangre del príncipe de Edimburgo, su supuesto pariente lejano, y haciéndole unas pruebas de ADN, el doctor afirmó que si aceptamos que estas muestras son de Anna Jandersen, entonces no está emparentada con el zar Nicolás II, ni la zarina Alejandra. Asimismo, se comparó con desaparecidos de 1918 a 1920, descubriéndose que en realidad era Francesca Zankowska, una polaca nacida el 16 de diciembre de 1896 y desaparecida en marzo de 1920, cuando perdió la memoria trabajando en una fábrica de Berlín y asumió los relatos de Anastasia como su propia vida, los cuales le había contado su marido, el soldado ruso-polaco Tchaikovsky, que probablemente estuvo en la masacre de los Romanov. Más tarde, nuevas pruebas forenses en ese año, comparando las orejas y la cara de Anna y Anastasia, y siguiendo un procedimiento identificativo, llegaron a la falsa conclusión que Anna era Anastasia, saliendo incluso en un programa de la televisión inglesa. Por lo menos 200 personas dijeron ser descendientes de los hijos del zar, de alguno que hubiera sobrevivido a la masacre, pero según unos estudios de ADN de 2009, afirmaron que ningún miembro de la familia del zar sobrevivió ni escapó de Rusia. Las investigaciones aseguran que los restos que se encontraron en una fosa común, contigua a la de la familia Romanov, en julio de 2007, eran de los hijos desaparecidos del zar Nicolás II. Siendo el heredero Alexei, de 14 años, y lo más posible Anastasia, de 17, una de sus hermanas mayores, por lo que afirma que los 5 hijos de los Romanov fallecieron junto a sus padres por los disparos bolcheviques. Y para nada, la hija del zar, Anastasia, sobrevivió a las ejecuciones de la familia real rusa, ya que según los estudios de los restos encontrados comparados con el ADN de algunos parientes vivos de la dinastía, por ejemplo con el duque de Edimburgo, resultaba una coincidencia total. Por lo que el misterio quedó resuelto. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.